El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. La página del Evangelio que hoy nos propone la liturgia en este domingo 21 del tiempo ordinario es una página fundamental. En ella Jesús revela a Pedro cuál es su misión y al mismo tiempo en esa misión revela cómo la Iglesia se fundamenta, se apoya, se construye sobre la piedra que representa el primero de los apóstoles. No porque sea un apóstol fuerte, porque veremos cómo poco después todavía negará 3 veces a Jesús. La fortaleza de Pedro será la confesión de fe. La Iglesia se apoya en la fe de Pedro, que él sí ha visto a Cristo resucitado. Yo no, ya me gustaría. Habrá que esperar al cielo. Por eso mi fe en Cristo resucitado se apoya en la fe de Pedro, que sí que ha visto a Cristo resucitado. Y no solamente lo ha dicho, sino que además ha entregado su vida por confesar esta fe. Por eso, antes de que Jesús le revele a Pedro cuál es su misión y que incluso le cambia el nombre, primero Pedro tiene que decir con sus labios, confesar quién es Jesús. Hasta que no se conoce a Jesús, no se sabe cuál es tu identidad. O mejor dicho, ¿quieres saber quién eres tú? Entonces necesitas saber quién es Jesús para ti. En el momento en el que en tu vida se hace claro quién es Jesús para ti, entonces empiezas a entender tu vida, a comprender quién eres, a saber cuál es tu misión, cuál es tu papel, cuál es tu tarea, qué es lo que el Señor te ha encargado y quiere de ti. Solamente cuando Pedro
ha contestado a la pregunta ¿quién es Jesús?, entonces se le revela la misión. E incluso se le cambia el nombre. Ya no se llamará Simón, hijo de Jonás, sino que ahora se llamará Pedro. Ahora la identidad de Pedro, que le viene de su filiación humana y natural, porque es hijo de Jonás, porque a todo el mundo se le conoce por esa línea genealógica. De eso, cuando queremos saber de dónde viene algo, decimos cuál es la paternidad de una cosa o de una persona para conocerla. Ahora se le ha cambiado totalmente. Dios le ha dado a Pedro una nueva identidad, una nueva genealogía que viene del corazón de Dios mismo. Como señal de esa nueva misión se le entrega a Pedro el poder de las llaves. ¿Qué significa? No es fácil. Quien tiene las llaves de una casa, de alguna manera tiene el dominio. Si un ladrón tiene las llaves de tu casa, tiene el control de tu casa. Pero significa algo más. En la primera lectura del libro de Isaías se describe la historia del mayordomo del palacio del rey David, que se llama Sobná, y que ha sido infiel. El mayordomo no es un sirviente más, sino que es el principal, el que tiene más autoridad, el que gestiona, el que de alguna manera controla toda la vida del palacio. Y como ha sido infiel a su misión, entonces Dios, a través del profeta Isaías, dice que lo va a destituir y le va a encargar la misión de mayordomo a otro, a Elías. Y le hace la siguiente revelación: pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. ¿Qué significa poner sobre los hombros la llave del palacio de David? Ciertamente podemos imaginarnos que en aquella época las llaves no son como las nuestras que caben en el bolsillo. Seguramente sería una buena pieza de metal, pero no es eso. Tiene un significado mucho más importante. Es un signo, es un símbolo. Poco después del evangelio que hemos escuchado, Jesús le dirá a sus discípulos: el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Esa llave que Jesús le entrega a Pedro es la cruz sobre los hombros, es la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo se revela el amor misericordioso de Dios. Por eso, en el último capítulo del Evangelio de San Juan, cuando Jesús ya ha resucitado, cuando Pedro ha negado 3 veces a Jesús, Jesús lo llama aparte a Pedro y por 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y al final Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Estas son las llaves: apacentar el rebaño que Cristo ha ganado con su sangre y apacentarlo con el mismo amor de Cristo, porque son sus ovejas. Y por eso terminará diciéndole a Pedro: ven y sígueme. Ese ven y sígueme a Pedro quiere decir: y ahora tú también carga con mi cruz y sígueme. Este es el misterio de las llaves, que tienen el poder de atar y desatar. Significa que el amor de Cristo, que se ha manifestado en la cruz,
tiene el poder de atarme más a Cristo, al único que me debo atar, al que me he de vincular totalmente, enlazar, unirme a Él. Y al mismo tiempo tiene el poder de desatar mis pecados, de desatar mis vínculos con el mal, con el pecado. Hay un título de la Virgen que es maravilloso. Se llama la Virgen de Satanudos. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos esos nudos que nos agobian, que nos aprietan, que nos quitan la paz, que no nos dejan vivir con serenidad? Y la Virgen María los desata. Esos nudos que no sabemos cómo se han hecho muchas veces, otras veces sí, porque somos torpes, y que no sabemos cómo resolverlos. Y llega la Virgen y con una habilidad maravillosa los desata. La Virgen desata nudos. Es el amor de Cristo el que desata todos mis agobios, todos mis pesares, todas mis tristezas, todas mis angustias, todo lo que oprime mi corazón, todo lo que me quita la paz. El amor de Cristo en la cruz tiene el poder de atar y desatar, de unirme a Cristo, de separarme de mis pecados. Pero para eso, yo tengo que responder a la pregunta más importante de mi vida. La pregunta más importante de mi vida no es cuándo va a acabar el coronavirus. Eso es importante, pero no es la más importante. La más importante es quién es Jesús para ti. Y de cómo respondas a esta pregunta depende tu vida. No podemos responder de cualquier manera. ¿Quién es Jesús para ti?